Tardes, soy Isabel Guerrero. Yo soy profesora contratada a tiempo completo del Departamento de Economía de la PUC. Soy bachiller y licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y tengo maestría y doctorado en Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Oregon. He trabajado para distintos organismos multilaterales y de cooperación a nivel nacional e internacional, como el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, la Cooperación Suiza, el Proyecto Prevenir de USAID, GIZ, PNUMA, FAO, el Programa Mundial de Alimentos. Y bueno, mi área principal de investigación es la planificación para la conservación de la biodiversidad andina, pero también sí veo ciertos temas de bienestar y desarrollo. En esta oportunidad les voy a presentar un proyecto que es una investigación que está en curso. Ya tengo de algo trabajando más o menos un año, porque todavía tengo un tiempo más para seguir trabajando en este tema, pero les voy a presentar unos resultados preliminares. Hemos titulado esta presentación como la evaluación del bienestar comunal y la efectividad de las intervenciones de una ONG ambiental en comunidades de la zona de amortiguamiento de un parque nacional, es decir, de un área natural protegida, un enfoque de métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Sí? Entonces, ¿puedo empezar? Y ahora vamos a compartir. Gracias. Entonces, sí, en esta oportunidad les voy a hablar un poco del contexto de la investigación, la motivación, el enfoque, la metodología que se trabaja, que va a ser un poco la parte central de esta presentación, los resultados preliminares y los siguientes pasos. Entonces, en un contexto en el que una ONG ambiental viene la cogestión de un parque nacional, de un área natural protegida, trabaja con el Estado para gestionar esta área natural protegida, para mantener los servicios ecosistémicos que provee y la biodiversidad en esta área natural. Y si además, en algunos casos, estas ONGs se encuentran en el marco, están buscando proyectos de Red Plus, es decir, que buscan salir al mercado voluntario de carbono y vender toneladas métricas de carbono como una manera de financiamiento y de poner en valor las externalidades positivas del bosque que está en un área natural protegida. En este marco, las ONGs, que tienen un objetivo ambiental, terminan interviniendo en las ONGs o desarrollando proyectos o trabajos en términos un poco más sociales, en las comunidades que se encuentran en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida. ¿Por qué trabajan con estas comunidades en la zona de amortiguamiento, ¿no? Si vemos este ejemplo de una área natural protegida y alrededor tenemos comunidades nativas y centros poblados, ellas se encuentran en la zona de amortiguamiento, esta línea negra de acá, generalmente hacen presión sobre los recursos que se encuentran en el área natural protegida. No necesariamente son directos, ¿no? Pero las que se encuentran más afuera, que están generalmente integradas más al mercado porque hay carreteras, etcétera, van avanzando, haciendo presión hacia los recursos y por ende poniendo en riesgo el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que se encuentra en un área natural protegida. En este contexto, entonces, es que estas ONGs que tienen esta cogestión con el Estado para proteger esa área natural protegida, para gestionarla y buscar su sostenibilidad, buscan trabajar, tienen objetivos de conservación, pero también tienen que trabajar con medidas de bienestar de estas comunidades que se encuentran en la zona de amortiguamiento. Si las comunidades se encuentran mejor, es más probable que tengan actividades que sean más amigables con las actividades y los objetivos de creación del área natural protegida.
Entonces, con el objetivo de conservación, lo que se busca es aumentar, por un lado, las alternativas sostenibles, es decir, este aumento de L significa buscar que sus horas de trabajo, no sus horas disponibles de las personas que viven en esas comunidades en zona de amortiguamiento, se enfoquen en alternativas más sostenibles, ¿no? Y por otro lado, reducir la asignación del tiempo que tienen esas comunidades de ingresar al área natural protegida por distintos medios. Y además, en la medida de que pasan estas dos cosas, ¿no? Aumentar alternativas sostenibles, económicas, y disminuir la exposición de trabajo o la disponibilidad de tiempo que se asigna a ingresar al área natural protegida con medios no sostenibles, va a generar un bienestar posiblemente económico principalmente, ¿no? Pero también se busca bienestar más allá de lo que se mide en términos monetarios, ¿no? Ingreso, gasto, que es lo que normalmente se mide cuando se habla de bienestar. Pero cuando se habla de comunidades nativas o centros poblados en la Amazonía, eso no cubre lo que implica bienestar, ¿no? Va más allá de la parte económica y monetaria. Entonces, en los últimos, vamos a decir, 20 años, se ingresaba entonces a estas comunidades desde una perspectiva un poco más externa, con programas integrados de conservación y desarrollo, conocidos como los ICDPs, que buscaban la protección del área protegida, pero además mejorar el bienestar comunitario. Y generalmente se planteaban desde la perspectiva externa, es decir, de la institución que iba a buscar la intervención en esta área natural protegida, ¿no? Con la limitada participación de las comunidades. Pero también se puede que algunas ONGs lo hacen más participativas, es decir, con una intervención más interna, que venga desde la comunidad, ¿a través de qué? De los planes de calidad de vida. Estos instrumentos se han venido desarrollando mucho en la parte socioecológica, social, y es una herramienta que está diseñada para incluir a las comunidades locales en las estrategias de conservación de la biodiversidad, y las prioridades que se definen de la comunidad, las definen su plan de calidad de vida, son una forma de mostrar cuáles son sus necesidades y cómo priorizan. Entonces, estos planes de calidad de vida buscan que estas intervenciones sean mucho más participativas que desde una perspectiva externa, donde se buscaban medios de vida alternativos, y no necesariamente han sido muy exitosos. Entonces, ¿en dónde me estoy enfocando en esta investigación? Pues en esta actividad, ¿no? Esta ONG ambiental en particular, que todavía no he dicho el nombre, tampoco voy a decirlo porque no tengo permiso para hacerlo, porque no ha salido el reporte, pero vamos a hablar en general, trabaja con planes de calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizan las evaluaciones de impacto? Porque, como bien dice el título, es evaluar el bienestar y la efectividad de las intervenciones. Pues las evaluaciones de impacto desde la perspectiva económica, la dura y cruda, son bien intensivas en planificación y recursos y requieren de muchos instrumentos y de mucha capacidad de las personas que lo hacen. Si son cuantitativas, específicamente se necesitan modelos econométricos complejos, ¿no? Y se necesita también tener la información tanto del grupo tratado como de los grupos de control. Por el lado cualitativo, que es menos usada desde los economistas, pero un poquito más usada desde las ciencias sociales, también implica procesos intensos y levantamiento de data cualitativa en el campo. Pero ¿qué pasa con estas metodologías? A la hora, en el campo, cuando se trabaja, cuando estas ONGs intervienen, no tienen esta capacidad de planificar. Levantan data, sí, pero son datos limitados que cambian en el tiempo, no siempre tienen la misma unidad de análisis, no monitorean necesariamente los indicadores. Obviamente no hay aleatorización, está enfocado en las comunidades que se encuentran en la zona de amortiguamiento y tienen recursos limitados y tiempo limitado. Entonces, si tenemos esta situación donde la literatura para evaluar impacto requiere planificación y recursos, y las ONGs ya están en el campo trabajando. Por otro lado, estas ONGs generan datos, pero no son ni estandarizados, ni la metodología, en la unidad de análisis, y no hay una planificación para la evaluación. Además,
los datos disponibles desde el Estado generalmente no son representativos para la unidad de análisis que son las comunidades en sus sitios. Entonces, ¿cómo evaluamos el cambio en el bienestar de las comunidades con las intervenciones de las ONGs? Cuando tenemos esas tres características. Eso es uno de los problemas que nos enfrentamos siempre. Y en esta búsqueda, en este caso en particular, se trabajó mucho con la ONG y se tuvo que plantear de una manera muy creativa qué es lo que hacemos, ¿no? Y al final, porque lo que queremos es encontrar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Es decir, qué es lo que hizo que la variable de bienestar de la comunidad cambie en un tiempo antes de la intervención y luego de la intervención. Pero ni la ONG tiene claridad de eso porque tiene muchas intervenciones que se están dando al mismo tiempo de distinta naturaleza. Y entonces, ni se conoce eso, tampoco se conoce necesariamente cuál es la variable de bienestar, porque tradicionalmente se trabaja con ingresos monetarios, gastos, ¿no? Empleo, son las variables más medidas en las evaluaciones de impacto. Pero esas variables nunca se recogen a nivel de la ONG y en las comunidades. Se recogen otras variables a veces, que pueden también servir para medir bienestar de una manera que vaya más allá desde de la parte monetaria. Y también encontrar las variables de control, otras variables que puedan afectar ese cambio en el bienestar, ¿no? Entonces tenemos un gran desafío y tener la información en dos tiempos distintos para la misma unidad de análisis es casi imposible. Entonces, pero ese era el reto, justamente ese era el reto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos una evaluación de impacto que tenga ciertas características de rigurosidad y que al mismo tiempo use la data disponible que ha recolectado la ONG por, digamos, vamos a decir, 15 años? ¿No? Entonces ahí es donde nos pusimos creativos. Y lo que hicimos fue hacer un enfoque de métodos mixtos, ¿no? Un componente de una fase inicial cualitativa bastante marcada, donde lo primero que pedimos era el inventario de todos los documentos que tenían disponibles, bases de datos, de información, los planes de calidad de vida. Era un montón de información que tenían disponible, pero no necesariamente manejada como base de datos. Y luego se buscó hacer un rastreo de procesos, entender cómo es que intervenían, qué es lo que buscaban, qué es lo que hacían. Y para generar finalmente una teoría del cambio inicial, es decir, no una teoría del cambio que busque plantear cuál es el tratamiento, los mecanismos a partir de los cuales el hacer esta intervención genera un cambio en la variable de bienestar que se vaya a escoger, ¿no? Porque todavía hasta este punto no teníamos ni idea cuál era la variable de bienestar que íbamos a medir, ni tampoco cuál era el tratamiento que íbamos a usar, es decir, cuál es la intervención. Pero en este proceso se fue aclarando. Y luego de hacer este proceso inicial, que es cualitativo, se hizo dos estudios complementarios, uno que tenía un enfoque cuantitativo, donde se trabajó la teoría del cambio más enfocada ya al tratamiento que se tuvo y a la variable Y que se definió. Se generó obviamente la base de datos, se evaluaron las distintas metodologías posibles que se podrían hacer con esa data tan limitada, y se seleccionó un método, el método más sencillo, digamos, que es el de diferencias y diferencias. Por el lado cualitativo, se trabajó en el rastreo de procesos para entender cómo esta variable que se había definido como la intervención se comportaba, ¿no? Y cómo cambiaba. Se extrayeron datos y se hizo análisis del contenido de los documentos, porque no había en ninguno de los casos una base de datos, se tenía que construir desde el principio. Y se hizo análisis de frecuencia y frecuencia condicional para tener cierta información desde la parte cualitativa. Entonces, ¿qué significa cada paso? ¿No? La primera es tener toda la información, los inventarios. Habían encuestas a nivel de comunidad en distintos años, pero nunca se tenía a la misma comunidad mapeada en todos los años. Entonces teníamos que encontrar qué comunidades se encontraban en qué encuesta de información para poder buscar las variables que se podían encontrar tanto de cambio de bienestar como de tratamiento, perdón, como de control. Entonces tuvimos un montón de información y acá tengo que agradecer de una vez a Luis y Anthony, que han sido los que han trabajado conmigo en este proceso, y ellos conmigo, pero principalmente ellos tuvieron una revisión muy exhaustiva de este inventario de documentos tan grande.
Luego se hizo este rastreo de procesos para entender cuáles eran los tipos de intervenciones que habían en las comunidades que la ONG había liderado, ¿no? Cómo había intervenido la ONG en estas comunidades en la zona de amortiguamiento. Entonces se revisó todos esos documentos para ir planteando este proceso de intervención, donde definimos que el plan de calidad de vida resulta ser la herramienta o el instrumento con el cual entran a una comunidad a trabajar y la que posiblemente puede generar ese cambio en el bienestar. Trabajamos también con la teoría del cambio para poder pensar cómo es cuál es el tratamiento, cuáles son los mecanismos a partir de los cuales el tratamiento genera los cambios y genera un cambio en el bienestar de las comunidades, ¿no? Entonces, aquí ya fuimos desarrollando ya con la visión de que teníamos al plan de calidad de vida como herramienta de tratamiento, es decir, era el instrumento con el cual la ONG entraba a la comunidad y de alguna manera, en un proceso largo, terminaba priorizando algunas prioridades, terminaba priorizando algunas necesidades de la comunidad. Es decir, prioridades comunitarias, ¿no? Que podían estar en distintos ámbitos sociales, económicos, ambientales, culturales. No me voy a meter ahorita a cuestionar el plan de calidad de vida desde una perspectiva antropológica. Generalmente ese instrumento, o en algunos casos, puede tener sus problemas en la forma como se desarrolla, pero vamos a asumir que se hizo de una manera adecuada, en realidad, siguiendo algunos protocolos internacionales. No puedo decir la información exacta, no puedo decir qué protocolos. Entonces, luego de tener esta información, entramos al análisis cuantitativo y trabajamos ya un poco más específicamente cuando definimos la variable Y. Entonces, una de las pocas variables que se tenía disponible en el tiempo 1 y el tiempo 2 era la variable relacionada con educación. Número de docentes por comunidad. Es una variable que de alguna manera muestra cantidad, ¿no? Acceso a la educación, no necesariamente calidad. Pero era la única, una de las pocas, creo que encontramos un par más que podían ser una muestra de bienestar. Y a partir de eso es que empezamos a construir toda esta base de datos para poder hacer el análisis, ¿no? Por las comunidades que tuvieran esa variable y todas las variables de control presentes en ambos años de análisis. Entonces se fue generando los datos por tipo de comunidad de todas las variables, se evaluaron las metodologías, porque lo que queríamos encontrar es si con el tratamiento, es decir, con la intervención de la ONG planteando un plan de calidad de vida, había un cambio en el número, en este caso elegido el número de docentes que habían llegado a la comunidad en dos tiempos distintos, ¿no? Y se tenía las comunidades que habían planteado como prioridades educativas, no necesariamente la prioridad es aumentar el número de docentes, pero tenían como prioridad algo relacionado con educación, versus las comunidades que no tenían ni plan de calidad de vida o tenían plan de calidad de vida pero no tenían ninguna prioridad relacionada con la educación. Entonces estábamos buscando cuál era ese efecto promedio estimado en el grupo tratado. Se seleccionó diferencias en diferencias porque era la más sencilla y porque teníamos, bueno, la información para poder armarlo. El modelo empírico aplicado fue la variable Y, el cambio Y es la cantidad de docentes, ¿no? El tratamiento, que es el estimador de diferencias en diferencias, es si esa comunidad tenía un plan de calidad de vida y mostraba una prioridad en educación, y algunas otras variables de control. Le vamos a ver un ratito los resultados. Entonces se pudo plantear, adelante mucho, sí. Se pudo plantear un modelo que no vamos a decir que es perfecto, que obviamente tiene sus limitaciones y limitaciones importantes desde la perspectiva estadística, porque tenía la información, no tenía la información de todos los controles posibles. Había cierto número de controles que se podían usar, es decir, de esas variables que también podían haber generado que cambie la Y, cambie la variable dependiente, que cambie la variable de número de docentes en la comunidad. Pero bueno, a pesar de eso se pudo hacer una estimación de diferencias e inferencias que lo voy a mostrar luego.
Ahora, por el lado cualitativo, cuando ya vimos que la intervención era el plan de calidad de vida, entonces, y teníamos en ese plan de calidad de vida prioridades que eran establecidas por la comunidad. Queríamos ver cómo cambiaba el bienestar a partir de estas prioridades. Es decir, si la prioridad establecida por la comunidad cambiaba de establecida a cumplida, su bienestar iba a estar mejor. ¿No? Si ellos declararon que tenían necesidades en estos aspectos económico, social, ambiental, cultural, y esto se había cumplido, significa que iban a estar mejor que en la situación inicial, ¿no? Entonces empezamos a explorar cuáles eran esos mecanismos que ya de alguna manera lo habíamos visto en la teoría de cambio, ¿no? Cómo es que a partir de tener un plan de calidad de vida, la ONG se comprometía y asignaba recursos para realizar intervenciones en la comunidad que permitan cumplir esas prioridades. Se fue explorando cuáles eran esos mecanismos, cuáles eran esas intervenciones que generaban que se pase de una prioridad establecida a una prioridad cumplida. Y acá, bueno, se abordó con la revisión de los reportes de los mismos técnicos de esa ONG, donde iban a las comunidades y traían la información de cómo había sido la intervención, qué tipo de intervención habían hecho, ¿no? Se tuvo también reuniones con el personal de la ONG, preguntas dirigidas para poder rastrear cómo es que se pasaba a ser cumplida. Se extrajo datos y también se hizo análisis de contenido, por lo mismo que teníamos que entrar en los reportes trimestrales de la ONG. Y poco a poco se fue armando una base de datos con esa información. Por un lado teníamos todas las prioridades establecidas por todas las comunidades que tenían el plan de calidad de vida, que eran 35, 40. ¿No? Y se iban caracterizando tanto los tipos de prioridades como ciertas otras variables, ¿no? Por ejemplo, la ONG en este caso se comprometía a ayudar a la comunidad a cumplir con las 3 primeras prioridades establecidas en el plan de calidad de vida. ¿No? Con las otras también ayudaba de la medida de lo posible, pero tiene un compromiso de cumplir con esas tres prioridades, las cuales las vamos a llamar inmediatas. Entonces empezamos también a categorizarlas, ¿no? Y por tema de competencia directa e indirecta, porque la mayoría de las prioridades, por no decir casi todas, resaltaban las necesidades básicas de comunidades que viven en la Amazonía. Entonces tenían componentes sociales y culturales, no sociales, económicos y de infraestructura muy importante que va más allá de la capacidad y el objetivo de una ONG ambiental. Entonces se fue caracterizando eso y también se fue caracterizando los tipos de intervenciones. Se encontró distintos tipos de intervenciones que buscaban el cumplimiento de estas prioridades en el marco de cambiar que una prioridad sea establecida a cumplir. Se tiene intervenciones como el fortalecimiento organizacional, fortalecimiento técnico-productivo, capacitaciones o talleres, articulación con organismos estatales, elaboración de expedientes y algunas donaciones de insumos técnicos que se hacían. A través de esas intervenciones podían, en algunos casos, se cumplían estas prioridades. Y luego se hizo un análisis de frecuencia para poder entender qué es lo que estaba presente en los distintos tipos de comunidades, si era comunidad nativa o si era centro poblado, o si se encontraban distintas sedes de trabajo donde operaba la ONG. Y también de frecuencia condicional para poder identificar qué es lo que estaba más presente cuando una variable se ponía como condición específica, ¿no? Cómo se comportaba una variable en función a la otra. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados preliminares para la variable bienestar definida como educación? ¿No? Desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? La descripción de la variable dependiente de la Y, se veía que había una diferencia entre el antes y el después en el número de docentes por comunidad. General, antes y después, pero también si tenían la prioridad de educación plasmada en el PCB versus si no tenían prioridad plasmada en el PCB. ¿No? La unidad de análisis fue la comunidad porque se tenía la información a nivel de comunidad y teníamos la información para 46 comunidades que justamente tenían información en 2 tiempos distintos, 2008 y 2016. Y el tratamiento fue el establecimiento de prioridades en educación en el PCB de la comunidad.
Los resultados de este estimador de diferencias en diferencias, controlado por otras variables, que se controló por otras variables como crecimiento poblacional, ¿no? De un tiempo a otro, acceso a otros servicios básicos como electricidad, agua, profesionales en salud. Después de hacer el análisis, ¿no? Lo que salió es que el estimador de diferencias, que es el indicador, el estimador de diferencias, fue estadísticamente significativo con un valor positivo de 2.15. ¿Cómo se interpreta esto? Es que en promedio, una comunidad que tiene un plan de calidad de vida y establece prioridades en educación, ¿no? En el contexto del trabajo con esta ONG ambiental, tiene 2.15 más docentes que una comunidad que no tiene plan de calidad de vida o que en su plan de calidad de vida no tiene una prioridad en educación. Entonces, este fue un resultado preliminar a partir, como les digo, solamente hemos utilizado los datos provistos por la ONG. Con todas sus limitaciones, algo se pudo armar y se pudo ir entendiendo qué es lo que, cómo cambiaba en el marco de esta variable de bienestar, ¿no? Porque el bienestar, sobre todo en comunidades, se entiende de una manera mucho más amplia. Pero queriendo ir más allá de lo tradicional de ingresos, gasto, empleo, que además no podíamos medir con la data que teníamos, buscamos una variable que nos pudiera brindar alguna idea, ¿no? De cómo había cambiado y si este tratamiento, la intervención que está haciendo esta ONG en la comunidad era positivo, de alguna manera positiva. Por el lado cualitativo, todos los planes y las comunidades que tenían planes de calidad de vida con prioridades en educación, principalmente eran centros poblados en relación a comunidades nativas. La mayoría estaban planteadas como no inmediatas, es decir, esta era la prioridad número 5, 6 o 7. ¿No? Las inmediatas eran las 3 primeras con las que se comprometía la ONG. Las intervenciones asociadas con cumplir estas prioridades era principalmente articulación con organismos estatales. La ONG hacía el rol de facilitador para hacer las solicitudes. Elaborar los expedientes, es decir, era la institución que terminaba elaborando los expedientes para que avancen las propuestas en el gobierno regional. Y también había una intervención, un mecanismo que no lo habíamos mapeado antes en el análisis cuantitativo, ni tampoco en la parte de teoría de cambio ni nada, sí, que era el componente de donación de insumos técnicos para el avance en prioridades. Entonces, había un componente también de donaciones que hace esta ONG para cumplir las prioridades, ¿no? Y de las prioridades cumplidas relacionadas con educación, el 50% de las prioridades cumplidas tenía como intervención la articulación con organismos estatales. 38% tenía el componente de intervención de donaciones. Entonces sí era un tipo de intervención relevante para cumplir las prioridades, ¿no? Y por último se tenía la elaboración de expedientes. Entonces, evaluando un poquito más los tipos de intervención en el cumplimiento de prioridades por tipo de comunidad, comunidad nativa y centro poblado, ¿no? Cuando había articulación con organismos estatales, estuvo presente en 2 de las 4 comunidades de las comunidades nativas y en esta se cumplió. Y también estuvo presente en 2 de las otras comunidades donde no se cumplieron las prioridades, ¿no? Por el lado de donación de insumos, esta intervención estuvo presente en las comunidades nativas, en las prioridades, el 100% de las prioridades que se cumplieron, que fueron cumplidas. Y otro resultado interesante. En el caso de elaboración de expedientes no hubo ninguno en comunidad nativa, pero sí hubo en el centro poblado y tuvo un 50% de efectividad. Entonces, ¿qué sacamos de esta combinación, de esta exploración de métodos cuantitativos y cualitativos para entender cómo son estas intervenciones y qué tan efectivas son? Por un lado, cuantificando el impacto de la intervención, es decir, de contar con un plan de calidad de vida para esa comunidad, e identificando los mecanismos a través de los cuales se genera el cambio en el bienestar medido por esta variable de educación que fue la identificada y de la que se tenía data, ¿no? Tenemos que en promedio las comunidades que tienen un PCB con prioridades en educación tienen 2.15
15 docentes más en su comunidad que las comunidades sin PCB y con PCB sin prioridades en la educación. Por el otro lado, haciendo el análisis un poco más cualitativo, ¿no? Se puede caracterizar las prioridades con educación establecidas en el plan de calidad de vida, los tipos de intervenciones presentes para cumplir esas prioridades y de alguna manera medir la efectividad de esas intervenciones por comunidad o por sede de trabajo, ¿no? Las prioridades en educación son principalmente de infraestructura educativa, aunque también incluyen mejora en la calidad de enseñanza, como texto establecido en la prioridad, no necesariamente acotan qué cosa es lo que quieren, simplemente ponen algo relacionado a la infraestructura educativa o mejora en la enseñanza, ¿no? Y la mayoría son de competencia indirecta de una ONG ambiental. Entonces las intervenciones generalmente son para facilitar estos procesos, no son con las otras intervenciones que vamos a ver más adelante, que tienen que ver más relacionadas con el tema organizacional, o productivo, o técnico-productivo, sino que son netamente para facilitar o donaciones específicas de insumos. Entonces, en este proceso, también conseguimos, en el proceso de armar esta base de datos, pudimos armar una base de datos más interesante, donde teníamos todas las prioridades, no solamente las de educación que le habíamos buscado analizar, porque esa fue la que se pudo analizar en la parte cuantitativa, sino que se analizó todas las prioridades establecidas. Y tuvimos un poco de resultados interesantes. Se tenían de todas las comunidades 320 prioridades establecidas, de las cuales 290 no eran repetidas en actualizaciones del PSB. ¿A qué me refiero? La ONG cuando hacía el plan de calidad de vida se comprometía a actualizarlo en un número de años. No siempre era el mismo, generalmente eran cada 4 años, pero a veces se pasaban un poco, pero se repetían las prioridades. Entonces, 290 de esas prioridades eran únicas, es decir, no repetidas. Claramente se repetían porque no se habían cumplido, pero aparecían más de 2 veces en mi base de datos, entonces aparecía como doblemente cumplido. Y eso no tenía sentido. Entonces teníamos que definir las prioridades únicas, de las cuales menos de la mitad, y ese es un tema de cómo intervienen las ONGs, cómo se pueden trabajar lineamientos para mejorar, tenían información disponible sobre qué tipo de intervenciones habían hecho, ¿no? Y por ende también tenían menos información sobre el cumplimiento. De estas 139 prioridades con información disponible, 65 habían sido cumplidas, ¿no? Entonces, se puede ver ahí un poco también el tema de los lineamientos y de la necesidad de que la efectividad, para medir la efectividad de estas intervenciones, tiene que ver mucho con la capacidad de reporte de estas instituciones, ¿no? Menos de la mitad tenía información disponible de cómo habían intervenido. ¿Son 92 comunidades? ¿Cuántas? El universo, perdón. El universo son, varía. De 92 son las observaciones que se tenían para la parte cuantitativa. Ajá. Eran 46 comunidades. Pero antes y después, por eso 92 observaciones. Okay, entonces son 46 comunidades. 46 comunidades y no todas tenían PCB y algunas sí, ¿no? Y este universo es solamente de las que tenían plan de calidad de vida. Solamente plan de calidad de vida. Entonces, bueno, más o menos cómo se hizo el análisis de, bueno, el cumplimiento, ¿no? De las 290 prioridades únicas, 124 eran prioridades inmediatas, es decir, que tenían este compromiso de la ONG, eran las 3 primeras planteadas en su plan de calidad de vida y había un compromiso de la ONG para cumplirlas. De esas 124, 21 nada más eran de competencia directa, es decir, tenían que ver con temas de conservación o ambientales o de uso de recursos naturales, etc. La mayoría, 103, eran de competencia indirecta, es decir, de infraestructura vial, de infraestructura educativa, de infraestructura salud, todas las necesidades que tienen esas comunidades donde el Estado no llega, ¿no? Y de esas prioridades, de las de competencia directa, el 52% se cumplieron. Me faltó decir los años, ¿no? De todas las comunidades con plan de calidad de vida, ese es el cumplimiento hasta el 2018. La data procesada es hasta el 2018. Es decir, hasta el 2018 se habían cumplido el 52% de las prioridades establecidas de estas comunidades. De competencia directa. De competencia indirecta obviamente tenía un menor rango de efectividad porque iban más allá de su competencia, ¿no? Tenían menos... el tipo de intervención para cumplir una prioridad de competencia directa, claramente como el nombre lo dice, es mucho más directa, ¿no? Son
fortalecimientos técnicos, productivos, se generaban oportunidades de trabajo, alternativas, trabajo con las comunidades, mientras que las de competencia indirecta tenían que ver con facilitación, ¿no? Por el otro lado, las prioridades no inmediatas eran 166. En algunas comunidades se establecían 5 o 10 prioridades, en otras establecían 20. El compromiso de la ONG era solo las primeras 3. Bueno, tenemos un priorismo, pero ya te acabo. De estas 166, 60 eran de competencia directa y 106 de competencia indirecta, es decir, casi el doble. Y claro, obviamente la efectividad se ve mucho menor porque no tenían el compromiso de la ONG, ¿no? Pero a pesar de eso, había cierto trabajo con estas comunidades y cierto cumplimiento. Otro tipo de análisis en las diferentes sedes de trabajo de la ONG, había un poco de diferencia entre los tipos de intervenciones, mientras que en algunas sedes era mayor el tema, por ejemplo, de articulación. En casi todas las sedes el rol de la ONG terminó siendo de facilitador para poder cumplir esas prioridades que eran en su mayoría no directas, ¿no? Pero también estaba la presencia de elaboración de expedientes en menor medida, y las donaciones resultaron ser importantes. Bueno, no sé si, no importantes, pero estaban presentes en todas las sedes. Era una forma de llegar a las comunidades. Y en algunos casos, ¿no? El fortalecimiento técnico productivo en una sede será mucho mayor y en otras sedes mucho menor. Entonces había una heterogeneidad de los tipos de intervenciones según las sedes donde se trabajaban, porque estas sedes están en lugares distintos, algunas más cerca de una carretera, unas mucho más metidas en la selva, ¿no? Este es el caso de un área protegida en la Amazonía. Si lo vemos un poco con el mapa de calor, y tenemos aquí los centros poblados y las comunidades nativas, ¿no? 60% eran centros poblados y 40% comunidades nativas, y estas son las subcategorías las categorías de las prioridades, donde las sociales, como se ve, es la que tiene más categorías, y las necesidades más predominantes en estas comunidades son sociales, seguido por temas naturales, en algunos casos, creación de bosque local, implementación de proyectos de reforestación, entre otros. Luego, las políticas que tenían que ver con titulación de predios, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, confirmación de sucesiones. Estos criterios estaban definidos un poco por cómo se elaboraban los planes de calidad de vida, no son nuestros, ¿no? Sino de la propia ONG, como los había caracterizado. Y también habían económicos en mucha menor medida, porque la mayoría es construcción. Desde la 8 hasta la 17, todas son construcción. Entonces, si lo vemos aquí, casi todas las comunidades de la 8 hasta la 17 es donde más se encuentran las prioridades establecidas, ¿no? Donde pues, no llega el Estado, son necesidades sociales. Entonces, más o menos también se mapeó esto por tipo de comunidad. Y también se mapeó por tipo de intervención, ¿no? La intervención más famosa es la articulación con organismos estatales. Entonces, la ONG termina siendo un facilitador en esos aspectos para contribuir con el bienestar de las comunidades. Y también, bueno, hicimos el análisis un poco de cumplimiento por cada una de las sedes. Por ejemplo, ¿no? Cuando la intervención de tipo fortalecimiento organizacional había estado presente en 2 de las 3 comunidades, y si de 2 de las 3 prioridades establecidas, en 2 había contribuido con el cumplimiento y en una no. Entonces era relativamente efectiva en el lado del cumplimiento, ¿no? En esta sede, en otra sede era mucho más efectiva, y iba cambiando según los tipos de sedes. Bueno, esto es como un gráfico que de alguna manera resume un poco todo lo encontrado, ¿no? Se cumplieron más o menos 50 prioridades inmediatas, solamente las inmediatas, es decir, las que están dentro de las 3. El 66% era de ámbito social, el 12% de ámbito económico, el 8% político, y el 3% natural. No hubo ninguna relación al tema cultural. ¿No? En el ámbito social, que son la mayor parte de las prioridades establecidas, recibieron el 42% de las prioridades sociales, el 55% de las económicas, el 50% de las políticas y el 60% de las naturales.
Y para las prioridades sociales, lo lógico es que estén presentes los tipos de intervención que son de facilitación, mientras que en lo económico tiene que ver más con fortalecimiento organizacional y fortalecimiento técnico-productivo, pero también había un componente de donaciones importantes. En el ámbito político era también el rol de facilitador, ¿no? Porque eran principalmente de competencia indirecta, y en el natural también había la parte de donaciones, pero estaban presentes casi todos los tipos de intervenciones. Entonces, en un poco del análisis de los resultados, ¿no? Las prioridades inmediatas que se plantean en los planes de calidad de vida se centran en aspectos sociales, es decir, de competencia indirecta, ¿no? Más o menos el 83% depende del acompañamiento o del que el Estado responda a las solicitudes de la ONG para que se cumplan. De las prioridades establecidas como inmediatas, la ONG ambiental logró cumplir con el 52% de competencia directa y 39% de las de competencia indirecta. Y las intervenciones más efectivas incluyeron el fortalecimiento organizacional, que alcanzó el 79% de efectividad en 4 sedes, pero las donaciones también resultaron bastante efectivas en la mayoría de los tipos de las prioridades. Mientras que ya voy a dar las conclusiones, ya termino. Por un lado, la metodología cuantitativa nos permite dar un ejemplo concreto de impacto positivo de contar con un plan de calidad de vida como tratamiento, ¿no? Como intervención para las comunidades cuando se establece esta prioridad de educación en ese plan de calidad de vida y se mide el cambio en esta variable de bienestar que termina siendo educación, ¿no? A través de una variable como el número de docentes, ¿no? Que solo mide cierto componente de educación, ¿no? Obviamente no es perfecta, pero es, de nuevo, con la data disponible que se tiene, ¿no? Esta intervención genera una diferencia positiva y significativa en el número de profesores que están presentes en la comunidad, a diferencia de la que no tiene el plan de calidad de vida en esa zona de amortiguamiento y no han planteado educación común en sus prioridades, ¿no? Por otro lado, el análisis cualitativo también muestra la flexibilidad del trabajo de la ONG ambiental y cómo termina llevando a cabo actividades que van más allá del objetivo de creación, que están alineadas con la medición del bienestar, específicamente con cumplir prioridades que son necesidades básicas de infraestructura, que debería estar el Estado y que necesita de la presencia del Estado para poder, o de las respuestas del Estado para poder finalmente cumplir. Los próximos pasos en esta investigación: estamos haciendo una profundización en la efectividad de intervenciones utilizando metodología cualitativa con casos de estudio para encontrar patrones de cumplimiento, ¿no? Cuáles son las combinaciones de mecanismos e intervenciones que generan el cumplimiento. Y esta es una tesis de licenciatura acá para Anthony, que lo va a trabajar. Y estoy buscando hacer un análisis cuantitativo para otras variables que también encontramos que tenían cierta disponibilidad de datos, como en temas de salud y de gobernanza, que de nuevo no son las tradicionales con las que se mide el bienestar, que son ingreso, gasto, empleo, pero esas variables no se tienen disponibles en la data de la ONG. Y de repente, si es posible, estaré haciendo un análisis cuantitativo con data censal, que justamente se tiene el censo antes de que se empiece a trabajar esta ONG en la calidad de vida y después, más o menos por ahí. Bueno, y trabajar en un paper que le he puesto un nombre así un poquito interesante, ¿no? Mixing it up, working with limited data for impact assessment. Y si se puede, me gustaría continuar también viendo con otras ONGs que trabajan en las áreas de protegidas, qué tipo de data tienen y qué se puede hacer con ellas. Porque yo vengo del mundo un poco del practitioner, por más que soy investigadora, me gusta mucho trabajar con instituciones que están en el campo, ¿no? Que están ahí haciendo las cosas. Entonces, siempre tienen información, no de la mejor manera, pero se pueden crear guías para que levanten la información y se pueda medir estas intervenciones, estos impactos, y a la vez se mejoren para que intervengan de una manera más efectiva en el futuro. Bueno, agradecer a Luis y a Anthony, que están aquí, que son chicos con los que he estado trabajando, y bueno, no he puesto apellidos, pero son todas las personas de la ONG para que no haya, no sé quiénes son, pero bueno, gracias.
Creo que tenemos 5 minutos. Sí. ¿Cuándo se va a publicar este informe? El reporte ya está, en teoría, en imprenta, ya hicimos la última revisión, o sea que debe estar saliendo a ritmo de ONG en noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre, por ahí. Si es un reporte, no está, esta es la parte más metodológica, ¿no? Pero el reporte tiene como que las cosas claves. ¿Dónde lo va a publicar? La ONG lo va a publicar en su página web. Si quieres, después te paso mi contacto y yo te lo paso directamente cuando salga. Claro, para que no hay como... No quiere decir que ONG se la va a publicar. Cuando salga. Sí, porque tengo acá sus datos. Cuando ya ellos decidan sacar sus datos disponibles, entonces... Cordillera Azul, seguro, no, mentira. Yo quería felicitarte porque es un trabajo bien raro en economía, con tanto dato cuanti-quali. Alguna vez he trabajado así también, porque diría Figueroa, pedazos de la realidad sin teoría, por lo menos sin teoría económica. Dicho eso, me llama la atención, yo soy neófita en el tema, digo, trabajé este tema hace siglos y ya ahora poniéndome en el escenario, y mis observaciones son básicamente metodológicas. Por ejemplo, dices que, y el título largo de esta presentación daba a entender que era sobre medio ambiente, y las ONGs de las que estás hablando, al parecer no están focalizadas, no digo que interesadas, pero focalizadas, porque la gran parte de los indicadores o prioridades, como les llamas, no están directamente centradas en el tema del medio ambiente o en algún indicador del medio ambiente en positivo o en negativo, no sé, tala, incendios o aire puro, como fuera que se pueda llamar. Entonces a mí me llama la atención que además sean tan mixtas. Si esto fuera para microfinanzas, se diría, por ejemplo, la ONG tiene como prioridad dar el microcrédito y de paso da educación, de paso da servicios de salud, pero acá, de todos los indicadores que tú has mostrado, la mayoría o la mayor parte de las prioridades son no ambientales, ¿no? Esa entrada me sorprende, porque las ONGs deciden supongo que deciden en su plan estratégico institucional o lo que fuese, qué es lo que van a hacer, con qué indicadores o qué áreas van a focalizar, qué acciones van a tomar. Eso. Lo segundo, a ver si me acuerdo, eran los datos. He visto porcentajes en base a 4 casos, 8 casos. Seguramente me entenderás que para un economista eso suena raro, porque ¿cuánto podemos decir de la representatividad de esas conclusiones? O yo no he entendido bien qué significan esos porcentajes. Pero claramente, claro, tu universo es chiquito, no es mucho más lo que puedas decir, o a lo mejor no se puede decir mucho más. Eso es lo que quiero entender mejor. ¿Cuál es el alcance de esas inferencias dada el bajo número de observaciones? Y esto es válido para lo ambiental, para lo no ambiental, para cualquier campo. O sea, simplemente cuando trabajas con encuestas y se te van perdiendo en el camino, no puedes generalizar. Entonces, eso me preocupa y no sé tu ONG NN qué piensa al respecto, ¿no? No sé si está preocupada por eso o cómo va a reformular esto, sobre todo a la luz de que se dice medioambientalista y sus objetivos son de medio ambiente. De lo que tú has dividido ahí, el 22 versus el resto, ese 22 es chiquito comparado con todas las prioridades que tiene, y lo del medio ambiente es como que se me perdió en el camino. Y lo último era lo cuanti-quali. Sobre esta entrada metodológica cuantitativa, cualitativa, otra vez voy a mi ejemplo de las microempresas y microfinanzas. En algún momento, qué suerte que sí se hizo algunas encuestas que trataban de identificar y encontrar esa realidad no conocida, que son cuántas microempresas hay y qué hacen. Pero eso se paró por razones políticas en cierto momento, en el 2016, creo. Y se lo llevó otra, y como en condición previa puso, solo vamos a encuestar a las microempresas formales. O sea, mataron al grueso de las microempresas.
Entonces, la base previa sí tenía toda la información, la siguiente disponible, más rica, más información, pero cubría menos parte de la cartera. Entonces, hicimos una investigación al respecto sobre esas microempresas, sobre las otras. Habían diferencias, obviamente. Y entonces entramos a la parte quali. Y el complemento fue focalizadamente, a partir de esos resultados cuantitativos, ¿dónde están concentradas? ¿En qué zonas del Perú? ¿Qué hacen? ¿En qué actividades? Porque muchas de estas cosas no estaban representadas en las encuestas más recientes. Y fuimos a buscar a propósito mujeres que trabajaran en el mercado de Laredo, de Trujillo, mujeres o fruteros que trabajaran en el mercado tal de Cusco o en Arequipa. Fue mucho más costoso, fue solo de casitos y sin embargo fue focalizado, fue direccionado en base a lo previo, a lo cuantitativo que se ve. No digo que hay que seguir siempre esa aproximación, pero te cuento esa experiencia, no sé si puede ayudar para ir focalizando y luego de lo que queda y que sí sabes que es representativo potencial. Eso, me gustó mucho el trabajo. Bueno, no sé, ¿alguien contesta todas de la vez? Sí, mejor, porque el tiempo creo que nos van a votar. Sí. ¿Hay otra pregunta? Nada, igual, ¿no? Me parece súper duper la presentación, con ansias esperamos la publicación. Dos o tres curiosidades. Una primera, creo que para todos y todas, no todos entendemos bien lo de los planes de calidad de vida. Los planes de calidad de vida tienen una larga historia. Hoy día, 2024, ya el Ministerio de Cultura tiene una guía metodológica, seguramente lo deben haber revisado, se ha actualizado hace poco. Yo estuve involucrado en la actualización. Pero no, lo que quiero decir es que en el origen, en el génesis, fue una reivindicación de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas. Pero hoy en día ya se está utilizando a nivel de comunidades de base, pero no es un requisito, no es obligatorio y no está articulado a los planes de desarrollo distritales o provinciales y menos aún a los programas de inversión. Entonces, es un salto con garrocha imaginar que porque hay una prioridad identificada en el plan de calidad de vida comunal, algún distrito, provincia o ministerio van a terminar tomando decisiones de inversión. A mí me parece que o sea, no estoy diciendo que los números mienten. O sea, ustedes están encontrando en el DIF&DIF que sí hay 2.2 docentes más si tienes un PCB con una prioridad identificada en educación. Pero en el análisis quali del rol del PCB, eso no se encuentra. Salvo que en el análisis quali sí lo demuestres. Tú pusiste una tablita donde decía sí, que hay una interlocución, hay una triangulación, ¿no? Pero habría que tener evidencia de que el PCB tiene una vinculación directa con la inversión pública. Y yo creo que ese salto es un salto cualitativamente ambicioso. No sé si se puede hacer. Y lo segundo es que, nada, este tema de conservación, planificación y mejora del bienestar de las comunidades alrededor da para hablar mucho más, ¿no? Ahí está el trabajo de Juan José Miranda, econométrico, que lo deben conocer, ¿no? Seguramente lo han visto. Pero eso, como tú dices, es sobre ingresos y en fin. Pero nada, puedo seguir hablando, pero mejor me callo. Gracias, Janina y Manuel, que son mis colegas del departamento que han venido a verme. Así que gracias por estar acá y por sus comentarios y preguntas. Voy a ir en orden. Janina, lo primero que me mencionaste es como una ONG ambiental termina trabajando tanto en temas sociales, ¿no? Entonces, una de las cosas que al principio presenté es que si la ONG tiene el objetivo de gestionar y trabajar en el área natural protegida, pero en la zona de amortiguamiento están las comunidades que son nativas de centros poblados y ejercen presión sobre los recursos del área natural protegida. Y el objetivo de la ONG es mantenerlas bien, pero que no se metan, ¿no? O que no le den sus tierras, alquilen sus tierras a que venga alguien y entre en tal ilegal. Entonces, una de las estrategias que tienen varias, pero una de las que tienen y que encontramos en este proceso es trabajar con cada una de las comunidades, no con todas, pero de manera estratégica, por eso es que no se puede hacer nada aleatorio ni nada, porque
van directamente con la que tienen más allegada, pero en teoría, alrededor de todo el parque, trabajan este plan de calidad de vida. Entonces, en ese trabajo, las mismas comunidades definen cuáles son sus prioridades, sobre lo que quieren trabajar, ¿no? Y en ese proceso es que salen las prioridades sociales. Y termina la ONG trabajando con esas prioridades sociales, abordándolas, ¿no? Al final, sus intervenciones y su trabajo es en esa línea, con limitados instrumentos, porque es más de articulación y de facilitación, que los instrumentos que en un principio tenía planificado, que era más lo que hacen las ONGs, ¿no? Fortalecimiento, desarrollo técnico, producción. Entonces, eso es una de las cosas que sale también de eso, y ya lo tengo que cortar. Entonces puedo seguir hablando con ustedes en el camino al departamento. Gracias. Muy bien. Listo, gracias. Gracias. Yo también. Que la